Hola, bienvenido a Lima, Perú. Me llamo Brenna y soy su amable taxista. Y como es la primera vez que usted ha visitado Perú, voy a compartir información importante sobre el país, la historia y la cultura en el camino a su hotel. Nuestra bandera nacional fue adaptada en el año 1950. Antes de ese año, la bandera era de color rojo y blanco con el escudo de armas nacional. El general Manuel Villa, el presidente en ese tiempo, decidió cambiar la bandera por lo que ya no tenía el escudo de armas. Nuestro dinero se llama Nuevo Sol, es más o menos 3 soles al dólar. Hay 100 centavos por cada sol. Los billetes tienen gente famosa de nuestra historia, como la Santa Rosa de Lima, historiadores y otros. Espero que usted traiga dinero suficiente para comprar recuerdos como la ropa tradicional. Hay 3 versiones de la ropa tradicional. La gente de la costa tiene un sombrero de pacha, una camisa de algodón, un poncho, pantalones y zapatos. O tienen camisones bordados de algodón y faldas y un shawl. Las mujeres aquí recogen su caballo con cintas formando un moño. De la sierra tienen un chullo, camisa tejida, poncho, cumbi, pantalones y hojotas, o monteras peruanas, amilla, icras, polleras y hojotas. Las mujeres aquí forman trenzas que entrelazan con cintas de llana. Finalmente, las de la selva usaban la kushma, que es una túnica con decoraciones. Oh, sí, probablemente debería contarle sobre nuestra tabla de tiempo. No hay uno distinto. Es importante que sepa esto, porque puede esperar por lo menos 1 hora antes de que comience la reunión. Por eso es necesario que aclarar si es la hora americana o peruana. Sin embargo, una cosa que sí se abre a tiempo es los parques nacionales. Hay muchos parques nacionales que puede visitar y ver a los animales y plantas locales. Algunos son los parques Manu, Oscaran, Paracas, Yasuni y Yanachaga Chimien. Algunos de estos tienen sitios arqueológicos, otros están cubiertos de bosques lluviosos. Sin embargo, algunos de los parques no están abiertos al público. Deja una que es. Aquí tenemos tipo de vida silvestre. Algunos de mis favoritos son el delfín del río Amazonas, que es rosa en color, una especie del perro llamado orquídea inca peruana. También hay llamas y alpacas. Un llama tiene un nombre que proviene del quechua, el guanaco. También hay plantas fantásticas, incluyendo el narciso peruano, la planta coca, que es una planta importante de la agricultura y medicina, y la sangre de grado, que es conocido como tal por su savia de color rojo oscuro. Algunas de estas plantas son medicinales, otras son hermosas y otras son los dos. Estos animales y plantas se pueden encontrar en diferentes áreas geológicas. Estamos en el oeste de América del Sur y tenemos fronteras con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. Perú es un país diverso con 11 regiones. Hay 3 tipos de regiones: la costa, la sierra, la selva. Los ríos principales son la Marañón, Ucayali y los Amazonas. La geografía no ha cambiado mucho desde la época precolombina. Los incas fueron la población indígena más conocida de Perú precolombino. Ellos vivían en la Valle de Cusco. Fueron una de las civilizaciones más avanzadas y construyeron Machu Picchu en el año 1450 por el rey inca Pachacútec como una estancia real. En 1532 los españoles llegaron. Francisco Pizarro conquistó el imperio inca y luego capturó al rey. Debido a la enfermedad europea, la población nativa disminuyó rápidamente cuando comenzó la colonización. Más tarde, los españoles mezclaron líneas de sangre con los pueblos indígenas que sobrevivieron. Supongo que una parte de nuestra historia es lo que impulsa nuestro orgullo nacional. Lo de Perú es nuestra identidad nacional. Algunas cosas de nuestra identidad son Machu Picchu, los recursos naturales, la gastronomía del país y la cultura, pero hay una pequeña diferencia entre nuestra identidad nacional y la identidad racial. No hay una identidad racial unificadora. Son los descendientes de los europeos que se consideran peruanos, porque mucha de la gente indígena se considera como quechua o aymara más que se considera como peruano. También mucha de la gente es mestiza, como una poeta famosa.
César Vallejo es una poeta de sangre española y quechua. Nació el 16 de marzo de 1892. Escribió novelas, algunos libros de poemas como Poemas Humanos y algunos libros como Fábula Salvaje. Después de esta novela fue expulsado, probablemente debido al hecho de expresar compasión por el sufrimiento humano, y se fue a Francia, donde murió. Un día muy importante es el día de la Santa Rosa de Lima. Ella temía que se convirtiera en una fuente de distracción de parte de Dios, y tomó medidas para evitarlo, como unirse a la Orden de Santo Domingo. La idea principal de esta celebración es cuidar a los enfermos y evitar el pecado. En fiestas como así es posible que haya bailes. Hay 5 bailes tradicionales de Perú: son la marinera, el huayno, el vals peruano, el huitili y la danza de tijera. El baile que es la mejor representación es la marinera, porque representa el mestizaje de nuestros antepasados. Después de bailar debe tratar una de nuestras bebidas. El pisco sour es un cóctel tradicional. Es aguardiente de uvas, limón, clara de uva, árabe de goma y hielo. Se cree que se originó por hace 100 años en el bar Mori, en Lima, pero gente argumentaría que fue creado en Chile. Bebe el pisco sour por las noches por lo general debido a su sensación refrescante, pero no debe beber sin comida. Un plato tradicional es arroz con la chilena. Es cualquier tipo de carne, pero típicamente es pollo o pato. También hay zapallo roche redado, que es una comida precolombina que se usa en muchos platos tradicionales. Arvejas verdes, chincha de ora o a veces la cerveza negra y azafrán de cilantro. ¿Ha oído que el expresidente Alberto Fujimori recibió la orden de ser juzgado otra vez? La primera vez él fue declarado culpable de soborno, abuso de poder y abusos contra los derechos humanos, pero fue libertado por problemas de salud recientemente. Es probable que escuche más de un idioma mientras está aquí. La lengua nacional es español o el castellano. La mayoría de la gente habla quechua. La lengua de los incas es la lengua segunda. Finalmente, aymara, que es de Bolivia, y otras lenguas indígenas. Tiene sentido que haya muchas jergas con todos los idiomas diferentes. Hay muchas palabras de la jerga que debes saber. Asu es una expresión de a su madre. Típicamente es una expresión de sorpresa. También hay la palabra bamba, que refiere a algo bolso, puede ser dinero, cosas o más. Finalmente hay coche, que significa amigo. A veces hay gestos que significan lo mismo que una palabra. Uno de estos gestos que es posible que ver es lo que tiene la significación del pituco, que es erga para alguien atractivo y rico. El gesto es el dedo acusador de la mano derecha en un movimiento basculante frente a la nariz. También hay otros gestos que son de la jerga. ¿Es usted alguien que ama la historia? Durante su visita debe visitar Machu Picchu. Los incas lo construyeron en el siglo XV como una ciudad sagrada. Al comienzo de la conquista española, la ciudad se volvió abandonada. Hoy se considera una de las maravillas del mundo. Si las ruinas no le interesan, debe visitar algunos de nuestros monumentos de guerra. Francisco Bolognesi es un héroe nacional porque él sacrificó su vida en la batalla de Arica cuando Chile nos invadió durante la Guerra del Pacífico. El monumento está en Piura. En el pasado, los evangélicos vivían en áreas rurales y fuera de Lima. Ahora hay mucho más en áreas urbanas. Mucha de la gente es católica o alguna otra forma de cristiano. También hay algunos que practican el islam, judaísmo o una religión combinada. La mayoría de la gente cree en la estructura católica de la vida después de la muerte. Hay purgatorio, cielo y infierno. Las indígenas también han intermezclado las creencias. Originalmente las incas creyeron que el infierno fuera un lugar fríísimo. Y ya estamos aquí en su hotel. Nos vemos pronto. Hola, ¿qué tal? Espero que su estancia en el Hotel Solano aquí en Lima sea agradable. Realmente está cerca de mucha acción, ¿no es así? Vamos por el Aeropuerto Internacional de Jorge Chávez por su vuelo en Aerolíneas Delta.
Ojalá que tenga un buen viaje a los Estados Unidos. También espero que tenga un viaje interesante. Espero que haya visitado algunos de los lugares y las cosas de que hablamos, como Machu Picchu o la flora y fauna local, quizás como algo tradicional. Todo lo que haya hecho durante tu visita espero que fuera grande. Esperamos verle pronto de nuevo. Chao.